Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. ¿Están pensando en planear una boda de destino? He preparado una guía rápida con los puntos básicos, consejos y recomendaciones para ayudarles a saber qué hacer y qué esperar del proceso. Antes de iniciar a organizarla, asegúrense de ver hasta el final esta guía. ¡Comencemos! El concepto de una boda de destino es divertido y emocionante, pues une el atractivo de su boda de cuento de hadas con unas vacaciones. Sin embargo, este tipo de boda representa un desafío, especialmente si no saben por dónde comenzar, pues son muchas cosas a tomar en cuenta en el proceso. Hermosas playas, ciudades antiguas, espectaculares castillos, son solo algunos de los lugares más populares y románticos que eligen las parejas alrededor del mundo para casarse lejos de casa. A pesar de lo hermosos que son estos lugares, no olviden que planificar una boda siempre es estresante, y el hacerlo en un lugar distante conlleva sus propios desafíos y puede ser más complicada que una gran boda local. La ceremonia, el clima en el lugar y la disponibilidad de los invitados para viajar, entre muchos otros, son puntos que todas las parejas que planean una boda de destino deben considerar. Pero con los tips que te traigo hoy, pueden comenzar a planificar una boda memorable para ustedes y sus invitados. Entonces, ¿por dónde empiezas si estás pensando en tener una boda de destino? Veamos. Elijan el lugar perfecto. El lugar de la boda determina el tema, viaje, tiempo y presupuesto necesarios y deben decir algo sobre su estilo. Consideren la lejanía del lugar. Es posible que algunos invitados tengan poco tiempo disponible y si quieren hacer viajes muy largos no podrán asistir. Conozcan su presupuesto y una lista aproximada de invitados antes de tomar decisiones importantes. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Momento correcto. Averigüen cuál es el mejor momento para viajar al destino elegido. En los destinos turísticos, la temporada de vacaciones es cuando hay menos disponibilidad de hoteles y tarifas más altas. En temporadas de clima difícil, pueden sufrir retrasos y cancelaciones. Recuerden reservar habitaciones para sus invitados o tener varias sugerencias para su estancia. Viajen al lugar. Es fundamental que viajen al menos una vez al lugar para coordinar la planificación, y si pueden hacerlo 2 o 3, es ideal. En el primer viaje deberán explorar y elegir los lugares para ceremonias, recepción, hoteles para invitados, proveedores y entrevistar wedding planners. Posteriormente programen degustaciones, muestras, pruebas de peinado y maquillaje, etc. Investiguen los requisitos de matrimonio locales. El casarse legalmente en un país diferente puede ser complicado. Muchos países tienen un requisito de residencia. Significa que deben residir en el país durante un tiempo antes de la ceremonia. Por ejemplo, Francia requiere al menos 40 días antes de casarse. También infórmense de todos los documentos indispensables. Consideren todos los gastos. A una boda de destino, además de los gastos propios de cualquier otra, deben agregarse pasajes aéreos, alquiler de auto, hospedaje, plantas de luz, etc. Pedir a los invitados que viajen al lugar de su boda implicará gastos que no necesariamente estarían presentes en una boda local, así que hagan un presupuesto realista y tengan en cuenta todos estos costos. Elijan sus proveedores con cuidado. Si bien pueden indagar acerca de los proveedores en línea, es especialmente importante que se entrevisten con ellos personalmente y que verifiquen sus referencias. Algunas cosas pueden perderse en la traducción. Asegúrense de ser lo más detallados posible sobre lo que desean. Dejarán mucho en sus manos, por lo que es importante que confíen en ellos. Sean precisos. No quiero estresarte, pero al organizar una boda de destino, necesitan ser doblemente organizados que para una boda local, pues no tendrán mucho tiempo para cambiar de decisiones, especialmente si solo pueden hacer 1 o 2 viajes de planificación.
Investiguen y programen tantas reuniones preliminares por teléfono o en línea como puedan, para que al estar en persona puedan concentrarse en la toma de decisiones. Estén atentos. Tengan contratos detallados con los proveedores. Asegúrense de que cubran todas las especificaciones ofrecidas y las que esperan. Y si alguna no está disponible el día de la boda, negocien que se elimine de su factura. Estén atentos para que no les cobren por servicios que no brindaron. Tengan en cuenta que el tipo de cambio fluctúa al manejar cotizaciones en moneda extranjera. Obtengan ayuda. Al celebrar la boda en un lugar distante, deberán confiar al menos parte de la planificación a un especialista en bodas local. Les recomendará proveedores, ayudará con el idioma de ser necesario, hará la logística y manejará cualquier imprevisto. Un profesional local conectado con el lugar es su mejor opción. Al contratarlo, chequen sus referencias para confirmar su experiencia. Avisen a todos. Díganle a sus amigos que están planeando una boda de destino antes de pedirles que sean padrinos o damas, para que puedan declinar con elegancia si sus finanzas están apretadas, además de hacerlo con el resto de su lista de invitados con antelación para que puedan organizarse. En nuestro video de Entregando Save the Date e invitaciones, te lo detallo. Cuiden su vestimenta. No olviden considerar el clima al elegir su atuendo de boda y el código de vestimenta para cada uno de sus eventos. Será insoportable si llevas un vestido de satén o un traje de lana con la humedad de un lugar tropical al aire libre o gasas si está nevando. Avisen a los invitados sobre el calzado apropiado. Es importante si van a casarse en arena, por ejemplo. Hagan que los invitados se sientan bienvenidos. Sus amigos y familiares están ansiosos por celebrar con ustedes. La creación de un sitio web de bodas les facilitará encontrar todos los detalles importantes en un solo lugar. Agreguen tarifas grupales para vuelos y hotel, como llegar y salir del aeropuerto, el itinerario de los eventos e información local. Pueden entregarles bolsas de bienvenida. Planeen envíos. Una vez que hayan determinado el lugar de la boda, consideren el envío de artículos como por ejemplo decoraciones con anticipación de al menos 2 a 3 semanas. Esto les da tiempo suficiente para la entrega sin pagar costos elevados de envío y la inspección de aduanas o la reposición en caso de que algo se rompa o se dañe. Sean pacientes. No esperen que las cosas se hagan a la velocidad de sus deseos. Recuerden que muchos lugares funcionan en su propio tiempo, es decir, las cosas pasan cuando suceden, por así decirlo. No confundan la actitud relajada de un proveedor con incompetencia. Siempre tengan un plan B, pues incluso los planes mejor trazados tienen contratiempos. Lleguen antes. Lleguen unos días antes de la boda para que puedan organizarse y supervisar los detalles finales con cada proveedor, incluso si tienen un wedding planner contratado. Planifiquen actividades divertidas para los invitados que vayan llegando. Mientras estén ocupados con los detalles, sus invitados estarán buscando algo que hacer. No se molesten si alguno de sus amigos o familiares más cercanos no asisten. El pago de alimentos, tarifa de viaje, hotel, etc. pueden ser demasiado. Aunque su boda sea unas mini vacaciones para ustedes, puede que no sea costeable para ellos. En una boda de destino es probable que alguien pierda su vuelo o su equipaje. Incluso la novia más organizada podrá olvidar algo. No se estresen. Recuerden disfrutar cada momento, sonreír en cada foto, reír mucho, agradecer a todos los que hicieron el viaje para acompañarlos. Disfruten la experiencia y diviértanse. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.